Bueno, muchas gracias, Vero. Vamos con otros temas de actualidad. Iniciamos la primera entrevista de esta mañana porque, como les decíamos, en el día de mañana comienza a regir el No Me Llames para personas que quieran recibir, que no deseen recibir ofertas comerciales vía telefónica. También hay novedades en cuanto a cambios en la portabilidad numérica. De todo esto vamos a hablar con la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, Mercedes Aramendia. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿cómo funciona el tema del No Me Llames? ¿Cómo tiene que hacer la gente? Bueno, la idea del No Me Llames fue una iniciativa que se estableció en la Ley de Rendición de Cuentas. El Poder Ejecutivo tenía un determinado plazo para hacer la reglamentación y ponerlo que se pueda implementar efectivamente. En este sentido, desde diciembre del año pasado, comenzaron a realizarse diversas reuniones e intercambios entre el Poder Ejecutivo y con las empresas y por supuesto también haciendo algunas consultas a los equipos técnicos de URSEC, buscando la mejor forma de implementar ese sistema a fin de que sea bien simple y ágil para los usuarios utilizar este derecho, ¿verdad? Esto responde a una necesidad que se demostró de las personas de que no los estén llamando constantemente a ofrecer ya sea bienes o servicios, a publicitar, etcétera, que generaba molestia, dado que a veces no era querido recibir esa llamada, era en determinados horarios que de repente a las personas o los asustaban, o estaban en reunión de trabajo, o estaban durmiendo, o lo que sea, y de repente decían, no, me suena el teléfono y me preocupa que capaz que le pasó algo a mi padre, le pasó algo a mi madre. Y bueno, esta inquietud fue elevando por diversos ámbitos, eso respondió que la Ley de Rendición de Cuentas estableciera este derecho y ahora, bueno, que el Poder Ejecutivo lo reglamente. La idea es que, bueno, como decía, que sea bien simple y ágil para el usuario. Para esto fue fundamental la colaboración de los operadores de telefonía para que justamente ellos fueran quienes pudieran recibir la manifestación de voluntad de los usuarios de darse de alta en el registro y eventualmente de baja. O sea, yo a partir de mañana entonces llamo a mi compañía de teléfono móvil y digo, no quiero estar en el registro del No Me Llames. Y a partir de ahí tengo ¿cuántos días para que quede efectivo esa cuestión? Bueno, exactamente como bien indicás, las compañías van a poner diversos canales para que los usuarios o titulares de los servicios de telefonía se puedan comunicar con ellos. Eso depende un poco de la compañía, entonces, en principio sí, la reglamentación lo dejó abierto para que las operadoras pudieran utilizar las diversas vías que ellos entendieran que respondía a las necesidades de sus usuarios. Entiendo que la idea va a ser que haya un SMS, por ejemplo, que sea el 6622, también va a ser a través de los call centers que utilizan las compañías, también podrá ser de forma presencial y entiendo que esto lo irán ajustando a medida de que vayan viendo la respuesta del público, ¿verdad? Una vez que recibe el alta, sí, como bien indicabas, la compañía tiene 5 días para remitir esta información a lo que es la base que va a estar llevando URSEC. O sea, yo a partir de mañana todavía no sé mediante qué mecanismo o vía tengo que hacer la solicitud. Tendría que llamar y averiguar cuál es el mecanismo. O sea, lo mejor es que cada usuario se contacte con su operadora. Me imagino que ellos también van a estar usando sus canales de comunicación para facilitar a las personas e informarles de cuáles son los diversos canales que van a estar utilizando. Por lo que tengo entendido, van a estar disponiendo de estos canales que antes mencionaba. ¿Qué tipo de llamadas, se limita con esta? Si estoy en la lista, ¿qué es lo que no voy a recibir? Pregunto porque puede ser X producto que me lo ofrecen, pero también puede ser una empresa que yo ya contrato sus servicios, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un banco, que cada tanto me llaman para ofrecerme nuevos servicios. ¿Eso también está incluido en la lista de No Me Llames? Eso fue uno de los aspectos que en su momento se analizó y la realidad es que entendemos que son supuestos diferentes. Una cosa es cuando uno tiene una relación contractual, ya sea con una tarjeta o con cualquier otro tipo de servicio o empresa que le brinda un producto o servicio, y generalmente ya por la Ley de Protección de Datos Personales, las personas a la hora de contratar ya consienten o no consienten que dichas empresas se puedan contactar contigo específicamente, por ejemplo, ya sea para ofrecerte nuevos servicios vinculados con el servicio o el contrato que tenés. En este sentido, lo específico va a regir sobre lo general, que es el No Llames. Entonces,
La ley y el decreto limitan específicamente el no llames para lo que son cuando recibís un contacto para publicitarte, ofertarte o regalarte bienes o servicios que tú no hayas solicitado, sobre los cuales tú no hayas dado el consentimiento para que te contacten. Si tú has dado el consentimiento porque tienes un contrato o el supuesto que sea, es algo diferente y no entraría en este supuesto. O sea, podés estar en el registro no llames, teóricamente no deberías recibir más llamadas de empresas ofreciéndote bienes y servicios que tú no hayas solicitado, pero eso no quita que si tú ya tienes un contrato con una tarjeta o con cualquier otro proveedor, ese proveedor te puede seguir contactando a la medida que tú le hayas dado ese consentimiento. Bien, eso es importante de saber. Sí, en el caso de totalmente. compañías telefónicas, por ejemplo, ahora con la portabilidad que algunas llaman para ofrecer cambiar, ¿eso tampoco se va a poder hacer? Y entraría dentro de lo que es la oferta de bienes o servicios. Si tu compañía te puede seguir contactando a la medida que tú lo hayas autorizado, lo hayas consentido, pero si estás en el registro no llames, las otras no podrían. Bien. ¿Hay algún horario que se limite con el no me llames? Pienso, por ejemplo, que capaz que a mí me interesa recibir ofertas, pero se va a regular de alguna otra forma para que se limiten los horarios de llamada, sea en la mañana o ya después de una determinada hora, los fines de semana. Ahora, en principio, lo que se utilizó trabajando con la Cámara de Call Centers fue tratar de ajustar, de dar un marco, por un lado, dando equilibrio a lo que son la forma de trabajar, los puestos de trabajo y demás, para que no haya ningún tipo de afectación o afectación mínima, en el sentido de que cuando una persona trabaja en un call center llama a una persona, se sabe que esa persona no está inscripta en el registro no llames, probablemente tenga una predisposición mejor o más favorable a poder escuchar lo que la persona le tiene para comunicar, ¿verdad? Y en lo que los horarios es lo mismo. En principio se estableció de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 19 horas, también viendo lo que eran los horarios actualmente de la mayoría de los call centers, pero sí limitando, por ejemplo, que los domingos, por ejemplo, se entendió que de repente a las personas le podía llegar a molestar. Y en general los call centers nos dijeron que no solían trabajar en esos días. Entonces nos pareció que de repente era algo que era bueno para las personas y por otro lado era también en línea con la forma que tenían de trabajar. Sin perjuicios, siempre todo es mejorable, esto nosotros lo hemos manifestado. Creo que lo importante es poder comenzar con esta posibilidad que tienen las personas y sin duda después luego viendo la respuesta que vamos teniendo de las personas, de las empresas y demás, entiendo que siempre hay voluntad de escuchar y de hacer los ajustes que sean necesarios. Recién mencionabas la cuestión de los puestos de trabajo en los call centers, ¿no? Porque uno piensa del lado del usuario, me molesta que me llamen a una hora, estoy en una reunión, lo que sea. Pero ¿qué pasa con esos trabajadores de los call centers? ¿Se garantiza efectivamente que no haya pérdida de fuentes? Mira, la realidad es que entiendo que siempre en todo este proceso se trabajó activamente con la Cámara de Call Centers, justamente para conocer y entender bien la forma en que ellos trabajan, cómo se hace el manejo de las bases, por ejemplo, cuáles son los horarios de trabajo y demás. Y en realidad ellos se manifestaron conformes con esta posibilidad, porque para ellos también es mejor a la hora de hacer el contacto, ¿verdad? Porque como decía anteriormente, uno cuando llama de repente a una persona que está molesta, que no quiere que lo estén llamando porque no le gusta que le llamen a ofrecer o vender, generalmente suele ser una situación bastante incómoda para la persona que está llamando, así como para la persona que recibe. Eso sin duda puede afectar un poco la forma de trabajar, ¿verdad? Y en este sentido se le da un marco de cierta forma que les permite a ellos poder trabajar, creo que con mayor facilidad, y también considerando que la persona que está contactando va a tener una mayor predisposición. A lo que es la afectación, realmente no consideramos que vaya a haber una afectación, porque entiendo que la reglamentación que realizó el Poder Ejecutivo es muy razonable y que consideró las diversas inquietudes presentadas por los diversos call centers a través de la Cámara. ¿Hay un compromiso entonces de los call centers de no reducir, digamos, las fuentes laborales? La realidad es que eso me parece que sería más con los call centers con lo que lo tendrías que hablar. No, bueno, capaz que en ese acuerdo que se hizo se mencionó ese tema para preservarlos. Es que no tiene que haber una relación directa con que de repente no tengas que llamar a una persona porque le molesta que lo llamen, entonces que dicen no me llames, y determinar cuáles son los horarios razonables a que a eso vaya a haber un impacto. Yo entiendo que la industria de los call centers es una industria muy buena en nuestro país, que permite generar puestos de trabajo de calidad, que permite, por ejemplo, sobre todo en públicos que a veces es más difícil la inserción, como puede ser primera experiencia laboral o las personas de repente un poco mayores o que salieron del mercado laboral y tienen que ingresar. Entiendo que es un buen trabajo que permite
diversas alternativas a las personas y entiendo que la vía es seguir desarrollando esta industria y facilitando para que cada vez más personas puedan prestar los servicios y bueno, y trabajar en la misma. Mercedes, ¿qué pasa con llamadas que pueden no ser comerciales, como por ejemplo ahora pienso UNICEF o otras ONGs que piden colaboración o suscripciones? ¿Entran dentro de este registro si uno está en el No Me Llames? Mira, la realidad es que entiendo que el espíritu de la norma no es alcanzar ese tipo de supuestos porque la norma es publicitar, ofertar o regalar bienes o servicios. En la medida que no se configurara el supuesto, entiendo que no quedarían comprendidos. Bien, eso es importante. ¿Y qué pasa si uno descubre incumplimientos? Es decir, yo me anoté, ya pasaron 5 días y todavía sigo recibiendo llamadas. ¿Dónde puedo denunciar? ¿Qué sanciones se prevén para esas empresas? Bueno, lo que se previó para esos casos fue la URSEC, dentro de lo que es sus competencias, sus cometidos, uno de los principales justamente es la protección de los usuarios. El marco de esa competencia y también teniendo en cuenta lo que es el resto del marco del ordenamiento jurídico Uruguay, como es la Ley de Defensa de los Consumidores, también la Ley de Protección de Datos Personales, bueno, se estableció que dado un supuesto de incumplimiento, ya sea una persona o una empresa puede ir ante la URSEC y denunciar esta situación y bueno, dado el caso, se van a hacer los trámites correspondientes a fin de dar claridad a qué fue lo que ocurrió. Hasta ahora no hay una sanción prevista, ya sea económica o de otra índole, dentro del marco jurídico. La ley específicamente, la ley 17296, que establece la competencia de URSEC, e incluso también la ley de rendición de cuentas, se hace referencia, se va justamente a lo que son las diversas sanciones que puede llegar a establecer URSEC ante diversos incumplimientos, y estas generalmente son observación, apercibimiento o multa, pero por supuesto va a depender de cada caso concreto que se va a tener que analizar. Pero concretamente, yo soy, como usuaria llamé y dije, no quiero que me, no sé, pues me registro en el No Me Llames, ¿no? Sí. Y una empresa me llama. Ahí hay que investigar qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la compañía telefónica, si efectivamente yo estaba dada de alta y se reconoce ese incumplimiento por parte de la empresa. No le importó, porque tal vez le sirve más seguir llamando que pagar la multa. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, en esos supuestos creo que me parece interesante destacar una cosa. Primero que las empresas que realizan ese contacto, previo a realizar el contacto, tienen que hacer una consulta a la base de URSEC que va a estar con los números que los operadores le van transmitiendo. Por supuesto, para que empiece a funcionar esto, va a haber un plazo en el sentido que la base se tiene que ir cargando. Pero el es muy quejoso, ¿viste? Entonces, bueno, seguramente el día 6 ya va a querer estar de alta y bueno, que no lo llamen más. Por eso es importante destacar esto. Las operadoras, una vez que van recibiendo las solicitudes, tienen hasta 5 días para remitir esa información a la URSEC la va a ir cargando y los call centers o quienes realizan los contactos tienen que realizar una consulta a esa base para saber a quienes no debe llamar. Pero es importante que esa consulta le dura un plazo de 30 días. O sea, que te puede pasar que tú te registres y aún por un plazo de 30 días probablemente sigas recibiendo llamadas. Y esto se entendió que era importante a los efectos de dar seguridad a los call centers y a quienes realizan esos contactos para tener una manera de, ante una supuesta denuncia, por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, yo hice la consulta ante URSEC, cuando yo realicé la consulta este número no estaba en el registro No Llames, así que no correspondía. Y bueno, hay que ver cada caso concreto. ¿Las multas de cuánto van? No, en realidad vamos a tener que ver, analizarlo en el supuesto. Las multas que pone URSEC depende de la situación porque no es lo mismo. Claro, pero pueden ir de 2 unidades reajustables capaz que a 100, no sé. No, a ver, no se estableció específicamente para estos casos de cuánto a cuánto. La realidad es que vamos a tener que ver que sea razonable y eso se va a tener que analizar jurídicamente ante el supuesto caso de incumplimiento. Mercedes, se conocieron ayer nuevos datos sobre portabilidad y Antel, bueno, creció un poco más en su participación en el mercado. ¿Qué se desprende de ese informe que se difundió en el día de ayer? Bueno, URSEC ya desde larga data siempre hace estas publicaciones de lo que son los informes de mercado. Los informes de mercado son muy importantes a la medida que dan transparencia y permite conocer el estado del mercado, cómo va avanzando, cómo se va desarrollando. Y bueno, en cumplimiento a eso y con lo que ya se había anunciado oportunamente de que los datos de portabilidad se iban a publicar al tiempo que se publique este informe de mercado, fue lo que, bueno, efectivamente ocurrió en el día de ayer. Respecto al informe de mercado, creo que bueno, es muy rico en información y se puede desprender mucho de lo que son las tendencias del mercado. En general se muestra que
bueno, todo lo que son los servicios de transmisión de datos se consolidan y crecen fuertemente en lo que es el tráfico y el tipo de consumo que realizan las personas, y de repente los servicios tradicionales capaz que empiezan a utilizarse un poquito menos si vemos cómo es los minutos de tráfico, por ejemplo, de lo que es el SMS, como cuando llama al exterior, el roaming, como que va variando un poco la forma en que las personas consumimos este tipo de servicios de telecomunicaciones, y creo que eso se puede reflejar en el mercado. Lo que yo creo que es importante destacar en esto es que nosotros tenemos muy buenas empresas que brindan los servicios en nuestro país y que tenemos un mercado muy estable. Y bueno, sin duda va avanzando y es importante ir atendiendo lo que los datos nos muestran para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Y vinculado con la portabilidad, como decías, ayer se publicaron los primeros datos. Esto es una foto al 31 de marzo. Es importante destacar que esto es dinámico, esto cambia constantemente. Creo que todavía no es comparable o se puedan sacar conclusiones, dado que es una foto al 31 de marzo y como se fue mostrando, el interés de las personas va incrementándose. Ha ido aumentando. Yo hubiera pensado a priori que hubiera sido al revés, ¿no? Mucho entusiasmo al inicio y después decayendo, conociendo quizá alguna traba o alguna dificultad. En realidad creció y de forma importante. En enero 3.998 pedidos de cambio, en febrero 7.200, algo más, y en marzo mucho más, 11.620. Eso, el interés de las personas va a ir creciendo. Por supuesto, creo que también hay que destacar el muy buen trabajo que han realizado las 3 operadoras que brindan estos servicios en nuestro país, que muestra, bueno, el compromiso que tienen todas con los usuarios para que cada vez los servicios respondan más a lo que son las necesidades de las personas. Y creo que, a ver, de nuevo, es una primera foto, creo que no podemos sacar muchas conclusiones al respecto. Y bueno, que es importante ir de nuevo escuchando lo que los datos nos dicen para ir luego haciendo los ajustes que sean necesarios en el procedimiento, en la forma de reportar y demás. ¿Se espera en las proyecciones que se estabilice, digamos, como una base estabilizada de portabilidad numérica, o sea, de pedidos de cambio? La realidad es que esto depende de muchas cosas, porque por supuesto de repente puede haber por un determinado periodo que una compañía está haciendo una campaña que atraiga mucho a las personas y de repente si uno mide ese periodo se puede llegar a concluir algo, pero en realidad lo que es importante es ver la globalidad y esperar a tener mayor información, a que pase más tiempo para poder tener ideas si esto se va a estabilizar o se va a seguir incrementando o cuál va a ser el comportamiento de la población en general. ¿La URSEC pudo acceder, por ejemplo, a la inversión que se debió hacer por cada compañía y sobre todo en Antel para la portabilidad en este caso? Bueno, nosotros desde que la LUC aprobó este derecho a la portabilidad numérica, URSEC, cumpliendo lo que establece la LUC, se creó el Comité de Portabilidad Numérica en el cual se trabajó con las 3 compañías, así como con AGESIC y con la DINATEL. En base a ese trabajo conjunto y colaborativo, se realizó un primer informe que fue base para lo que fue la reglamentación de la portabilidad numérica que aprobó el Poder Ejecutivo en enero del 2021. En base a ello y luego a cómo se siguió trabajando, se hizo las bases del llamado para contratar lo que es el administrador de la base de datos, que es el ABD, que es quien hace todas las coordinaciones y las sincronizaciones para que justamente cuando una persona va y manifiesta su voluntad de cambiarse, haya una empresa tercera independiente que sea quien hace todo el proceso para facilitarlo al usuario y facilitarle a las empresas, ¿verdad? Y dando sobre todo transparencia. En este sentido, el llamado al ABD se hizo en conjunto también en este Comité de Portabilidad Numérica y se establecía, por ejemplo, determinadas bases, condiciones jurídicas, económicas, técnicas y demás. Y en ese llamado justamente se presentaron diversas empresas y terminó ganando, eran como 2 etapas. La primera etapa eran cumplimientos de temas técnicos, temas jurídicos y de otra índole, y después la segunda etapa era económico. Y ahí la compañía que salió seleccionada fue la que la oferta era la más conveniente, luego de haber pasado la etapa 1, y este fue el consorcio Cleartech Cietel, y la inversión que tuvo que hacer cada una de las empresas a estos efectos fue en el entorno de $365.000. Y para el No Me Llames, por ejemplo, que nos quedó pendiente de la cuestión anterior, pues estaba previsto dentro de la rendición de cuentas. Claro, la URSEC en realidad lo que hizo fue, lo tomó como un trámite en línea más,
O sea, trabajamos utilizando la misma tecnología que utilizamos. Actualmente, en lo que es el proceso de transformación digital del Estado, URSEC ya tiene el 95% de sus trámites en línea. Lo que se hizo fue, cuando se empezó a ver la forma de cómo implementarlo, se vio que de repente algunos trámites que nosotros ya teníamos que hacer algunas adecuaciones para que el usuario, para que se pudiera ajustar también a lo que era el registro No Me Llames. Y en realidad lo que tuvimos que contratar fue en el entorno de 160 horas al proveedor que ya teníamos, que ya nos prestaba este servicio de trámite en línea. Fue mínima la inversión. Realmente fue muy económica para nosotros para poder hacer los ajustes necesarios para que este registro estuviera operativo. Desde la URSEC, ¿qué valoración se está haciendo del desempeño de esta ABD, o sea, este organismo que regula esa base de datos que define si alguien puede portar o no el número? Lo pregunto porque son altas las cifras, ¿no? Hubo 22.725 pedidos de cambio de número, pero hubo más de 14.000 solicitudes rechazadas, ¿no? Bueno, aquí hay dos aspectos diferentes. Como bien indicás, las solicitudes a este momento aceptadas fueron en el entorno de 22.725. Esas fueron las que ya efectivamente se activaron, pero las solicitudes en total rondan las 50.000 que por diversos casos, por diversos motivos han sido rechazadas. Las causales de rechazo están establecidas en el reglamento de portabilidad numérica. Hay causales por las cuales puede rechazar el ABD y hay causales por las cuales puede rechazar el operador del cual el usuario se está queriendo oír, lo que se llama como el operador donante. Están expresamente establecidas cuáles son las causales justamente para dar seguridad y no sea algo arbitrario, ¿verdad? Y la mayor parte de los casos es, por ejemplo, cuando uno inicia el trámite, a uno se le da un NIP, que es un número de identificación personal que te permite seguir el trámite. El tema es que ese NIP tiene un plazo, que es 3 días, y puede pasar que alguien de repente inicia el trámite y luego no lo continúa. Entonces ese NIP pierde validez y, por ejemplo, ya pasa a ser rechazado. O sea, la mayoría de esos 14.000 son por que no se sigue el trámite, digamos. Algunos de los casos se han identificado que es, por ejemplo, que hay una diferencia en los NIP. Entiendo que es algo que casual, que de repente alguien tiene la iniciativa de empezar y luego no lo sigue y luego ya tienes que empezarlo nuevamente, claro, puede ser. ¿Esto da cuenta de que el trámite puede ser un poco complicado o con tiempos extendidos como para, digamos, el bienestar del usuario? La realidad es que como todo, como decía hoy, todo es mejorable, todo es perfectible. Lo importante para nosotros es empezar a prestar este servicio, a dar este derecho a que los usuarios lo puedan hacer efectivo y bueno, ir justamente analizando los datos, escuchando lo que los datos nos dicen y después hacer los ajustes que sean necesarios. En principio se ha identificado esto, se están analizando cuáles son las causales y ver si es necesario hacer ajustes o no. Entiendo que siempre hay voluntad y se está abierto para hacer los cambios que sean necesarios en conversación con todo lo que son los diversos actores del sector. Y en general el ABD ha venido trabajando muy bien, ha cumplido con los plazos, entiendo que hay conformidad con cómo está respondiendo, así que entiendo que vamos bien. Sin duda, si hay que hacer ajustes, también hay que analizarlos, ver las causales y ver la mejor manera de hacer los cambios que sean necesarios, si es necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la directora de la URSEC. Ya son las 9 de la mañana, 16 minutos y la temperatura...